¿Qué pasaba con la potente flota francesa que logró huir hacia África? En ese momento Rommel era prácticamente el amo del norte de África. Las colonias francesas libres, de la Francia libre, estaban igualmente amenazadas por las tropas alemanas. Así que los británicos no sabían qué partido iban a tomar los comandantes de los navíos franceses. Solución: hundirlos. Así, el portaaviones británico Hermes lanzó a sus aviones torpederos contra la flota francesa. Y el Richelieu fue impactado. En la banda de estribor, uno de sus jefes fue dañado, de manera que el barco quedaba inutilizado para combatir. Llegó incluso a hundirse parcialmente en el puerto, con su copa. Fue reflotado y nuevamente surgió el problema de ese vacío legal. Los británicos sabían qué iba a pasar con estos hombres. ¿Qué partido iban a tomar? La flota francesa seguía siendo muy peligrosa. Un segundo ataque demostró lo que antes he comentado, y era el fallo estratégico de la disposición de las torres principales. Al enfrentarse con la flota británica, una granada impactó en esta torre, de manera que ocurrió exactamente lo que los teóricos habían visto. El barco quedó sin la mitad de su potencia exterior. A pesar de ello, su blindaje y su armamento, con otras unidades menores, logró rechazar a la flota británica. Entre estos combates, entre los dimes y diretes, hemos partido de septiembre del año 40, estamos ya a mitad de la guerra, en octubre del 42. En esa fecha, el general Rommel ha perdido ya el control del norte de África. Por lo tanto, los americanos han desembarcado en Marruecos y están tomando el control del norte de África, preparando la invasión junto con las tropas libres francesas de todo el norte de África. ¿Qué pasa nuevamente con el Richelieu y el resto de las tropas? Cambian de bando. Hábilmente cambian de bando para evitar ser hundidos, para evitar ser capturados también por las tropas germanas de regreso a Europa, y entonces cambian de bando. En ese momento el barco maltrecho, que había perdido el combate de esta torre por una explosión construida, había perdido otro de sus cañones, de manera que estaba prácticamente inhabilitado para el combate, fue llevado a Nueva York. Y aquí, durante un año, es modernizado según los preceptos del armamento estadounidense. Y así se le instalan estos montajes de 40 milímetros Bofors, que son básicamente los mismos que embarcan las unidades modernas de nuestra marina. La diferencia ósea es que estos montajes se guiaban con hombres que apuntaban con seriales ópticos, y los montajes Bofors modernos serían por raras. También embarcaron la artillería de las ametralladoras antiaéreas de 20 milímetros, un montaje simple, y se utilizó las ametralladoras de 27 milímetros que llevaban anticuadas, otras más pequeñas y puestas en todo el barco, y lo más importante, se utilizó las 3 catapultas para los 3 kilos que llevaba en popa. El barco regresa a Europa y regresa para apoyar a la marina británica. Esos que 2 años antes habían intentado hundirlos eran ahora los que dictaban las normas y las órdenes de operaciones de este navío. Y durante unos meses estuvo sirviendo como escolta, entre otras funciones, de los buques de aprovisionamiento que los británicos y los estadounidenses le mandaban a Stalin por el Mar del Norte. Pero eso fue solo durante unos meses, porque ya a finales del año 44 el barco fue reenviado nuevamente bajo control británico al Pacífico. Sus operaciones allí fueron como la de los demás grandes navíos de línea de la
americanos estaban haciendo una revisión de sus grandes acorazados y necesitaban recambios. Y este acorazado llegó al Pacífico con la mentalidad del jugador de banquillo. Durante un año largo estuvo luchando en estas operaciones de bombardeo de costa en la línea japonesa y estuvo esperando a que regresaran los acorazados británicos que tenían que sustituirlo. Cuando lo hicieron, volvió a ser revisado, modernizado, y aún al final de la guerra llegó para disparar las últimas armaradas, ya cerca del territorio de las islas japonesas, y en sí, con los actos protocolares importantes, y decía que en Missouri, la cubierta de Missouri fue la que sirvió de base para la firma de la rendición de Japón. Este barco fue testigo de excepción de esa firma, porque estaba en la bahía de Tokio cuando se firmó el armisticio. Os había comentado antes que ninguna armada de no ser la estadounidense era capaz de gestionar un barco después de la guerra. ¿Qué hizo este barco después de la guerra? Pues el gran desconocido Richelieu, después de la guerra, se dedicó a hacer lo que hicieron todos los grandes navíos de las potencias coloniales: apoyar a la metrópoli para restaurar el poder de las tropas, en este caso francesas, en la Indochina, lo que actualmente piensan. Exportó tropas, bombardeó la costa de Indochina para poder hacer cabezas de puentes que pudieran desembarcar en sus unidades, y sentó con esos bombardeos, con esta primera guerra de Indochina, que así se le ha dado a llamar, junto con el resto de las unidades que participaron, por así decir, que esto es un poco de interpretación histórica, las bases para lo que 20 años después sería la guerra de Vietnam. Al año siguiente, estamos ya hablando del año 47-48, el presidente francés decidió utilizar este barco para promocionar la bandera francesa, la República Francesa, a lo largo de medio mundo. Todas las colonias portuguesas y francesas de África recibieron la visita del acorazado y del presidente francés durante ese año. Y ahí prácticamente acaba la vida de navegación del país. Fue asignado durante unos 10 años como buque, como buque de adiestramiento artillero, y su final, en el puerto de Brest, el mismo puerto que lo vio nacer y aquí, lo vio construir, estuvo amarrado hasta casi finales de los 60 como utilizándose como cuartel a flote. Ese fue el final de este barco, como lo ha sido también, es algo normal, de muchos de los barcos que han operado en la Marina Española. Primeramente como buque artillero, de entrenamiento artillero, como digo, y finalmente como cuartel. El soplete francés no fue el que acabó con la vida de las cuadras de este barco. Fueron los italianos, precisamente sus grandes enemigos. Una empresa italiana compró el barco, lo remolcó y en Génova fue desguazado allá por el año 68. Como resumen de lo que os he estado comentando, repetir lo que al principio os decía. Estos acorazados ahora son objeto de estudio, algunos se conservan como museo a flote, pero son grandes desconocidos como siempre, y en su momento fueron la base de desarrollo de la tecnología punta en el desarrollo naval. Y son la base actual, su construcción es la base actual de los grandes navíos, tanto de guerra como de transporte transoceánicos que disponemos en cualquier marina mercante y militar. Porque así como decía al principio que la artillería desarrolló su máximo potencial científico en la Primera Guerra Mundial, y los cañones que hoy utilizamos básicamente son los mismos realizados de aquella época, la construcción naval de grandes navíos se desarrolla bajo los fundamentos de los principios que desarrollaron los acorazados de la Primera y de la